el simple placer de hacer radio. No da lo mismo compartir la cultura. No da lo mismo. Y ahora a todos y a todas las invito para que tengamos una bella conversación con nuestro siguiente invitado. Se trata de Roberto Vega, licenciado en Educación, profesor de Historia y tiene muchos más títulos, pero no es el momento no los vamos a conocer todo al tiro. Yo por ahí se los voy a ir comentando la próxima semana porque vamos a regalar el libro que acaba de, no hace mucho tiempo, ahí le vamos a preguntar cuándo. Es su última novela que se llama Guarda tus lágrimas. Yo ya lo leí y desde ya los motivo a comprar este libro. De verdad, es muy interesante. Un thriller, una novela oscura, con un final que me encantó y que se lo voy a contar ahora mismo. No le voy a contar el final. Roberto Vega, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad que quedamos en que no íbamos a tutear? Perdón, Roberto, sí. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación a comentar mi novela. No, gracias a ti por darte el tiempo. Novela que la vamos a comentar un ratito más, pero primero es la típica pregunta que le hacemos a todos los escritores. ¿En qué momento, ya que tú estás muy ligado en todo caso, licenciado en Educación, profesor de Historia, magíster en Historia Contemporánea de Chile por la Universidad de Santiago de Chile, etcétera, ¿en qué momento decides escribir? Entiendo que primero cuentos, luego terminas con novela. ¿Cuál fue el paso de una cosa a la otra, Roberto? Sí, mira, la verdad que yo sigo desde mucho tiempo, por probablemente mi formación humanística, un gran lector, no solo de historia, sino también de novelas y cuentos. Uh-huh. Y siempre estaba en mí la idea de que no podía desarrollar aquello, sino que me iba a quedar solo en mi vida en la posibilidad de ser un buen lector solamente. Pero sin embargo, en algún minuto, leyendo la biografía de Leonardo da Vinci, uh-huh, la muy buena biografía de Walter Isaacson, quedé muy enganchado con el tema del esfumato, que es una técnica de pintura. Ajá. Y con ese esfumato empecé a trabajar el concepto y lo fue ficcionando, así que la figura del Cristo, el famoso Salvator Mundi, que es el cuadro que ha sido vendido en la mayor cantidad, subastado, la mayor cantidad de dinero, y empecé a pensar en la idea de poder escribir un cuento donde el pintor, que es Leonardo, pero en este caso Andreas, que es la ficción, ajá, finalmente tuvo al propio Jesús al frente. Se le apareció Jesús, lo pintó y logró llevar la divinidad traspasada a la tela. Bueno, escribo esto por un concepto, una idea, y se lo paso a algunas personas que conocen de literatura, a ver si veían algún mérito, alguna cosa positiva en lo que yo había escrito. Uh-huh. Bueno, me encontré con la grata sorpresa que me dicen que sí, y al encontrarme con eso ya me lancé y empecé a escribir varios cuentos más, que fue mi primer libro, que se llama el primero El Pensador y su Sombra. Uh-huh. Después un segundo libro que se llama Retrato de una joven prometida, y la gente que leía mis cuentos me decían, ¿por qué no intentas con una novela? La novela requiere un mayor desarrollo de los personajes, un trabajo psicológico de elaboración mucho más profunda, y bueno, al final tomé la decisión y escribí mi primera novela, que es justamente Guarda tus lágrimas, que tú me cuentas gentilmente ya lo has leído. Sí, me imagino que la pandemia algo ayudó en todo esto, ¿no? Mucho. Es clave la explicación. Yo diría que es la explicación de por qué yo escribo. Yo al igual que todos, terminé en casa y por tanto eso te obliga a tratar de ocupar tu mente en otras cosas, elaborar ideas. Escribí algo sobre Elena Ferrante. Bueno, tal como dices tú, la pandemia ayudó mucho a desarrollar este espíritu literario para una persona que ya es adulto. No soy un joven de 20 años, digamos, sino que una persona que ya ha hecho una carrera profesional y una trayectoria, digamos, en ese sentido. Es increíble cómo la pandemia nos ayudó, sobre todo a la parte artística de muchas personas, a salir adelante con música, cuentos, pinturas, en fin. Hemos tenido tantas conversaciones con artistas y a todos les pareció terrible la pandemia, pero le sacaron igual el vaso lleno, le sacaron el mejor partido también por ese lado. En mi caso fue igual, ¿no? Me imagino, claro, y qué bueno, lo agradecemos la pandemia. Y claramente, te anticipaste un poco, pero claramente la historia te inspira, te da datos y te sirve muchísimo en tus historias. Y en este caso, un hombre poderoso, un hombre que tiene como todo el dominio de la persona que es exitosa, pero que de repente le pasa algo en su vida y empieza la fragilidad a hacer su papel. Cuéntanos un poco, así en resumidas cuentas, para entusiasmar a nuestros auditores, ¿de qué se trata esta Guarda tus lágrimas?
Mira, se trata de un exitoso joven dedicado al mundo de los negocios. Digo exitoso porque efectivamente le va muy bien, gana mucho dinero, y es un hombre que tuvo una formación humanística. De hecho, él leyó y se enamoró de la Ilíada y del personaje Aquiles. Y esto mismo lo usa en el ámbito en que se mueve. Dice, en el mundo financiero nadie sabe nada, o saben muy poco, por tanto yo aparezco como un portento, una persona que tiene gran memoria, que es capaz de citar la Ilíada, que es capaz de citar otras obras clásicas, y por tanto pasa a ser una persona que se le mira casi como un prodigio de la memoria. Y en medio de este éxito, y él también es un tanto fanfarrón respecto a su capacidad intelectual, unos amigos lo invitan a una fiesta un fin de semana, y durante esa fiesta a el amigo que lo invita, lo cuelgan de los pies de una terraza, y diciendo que lo van a lanzar, y él corre entre medio curado, medio borracho, a salvarlo, y lo toman de los brazos y le dicen que la única forma de salvar a su amigo, y le dicen bello Aquiles, porque burlándose un poco de lo que él hacía, la analogía que él hacía, bello Aquiles, la única forma que salves a Patroclo, tu amigo que está colgando, es que te batas en un duelo a muerte con uno de nosotros. Mira. Él tironea, grita, no sabe si esto es una broma en realidad, al final se da cuenta que la cosa va a ser que va en serio, y acepta y firma en un papel que se va a tirar a duelo en 30 días más con una de esas personas. Bueno, todo termina en risas, en burlas, y él se va a casa y termina pensándose sábado, domingo, que fue un mal rato el que le hicieron pasar, cuando él es que siempre hacía pasar mal rato a otras personas. Sin embargo, el lunes va caminando a su trabajo y entra un WhatsApp a su teléfono donde aparece una cita exacta de la Ilíada y dicen, bello Aquiles, pies ligero, quedan 27 días. Y ahí empieza y de ahí comienza una persecución, un acoso de sus celadores tremenda, que lo van haciendo frágil. El hombre poderoso que lo puede todo, va viendo que su emoción, su pensamiento interno se va desmoronando, porque él además tiene un secreto de infancia, el talón de Aquiles, nunca revelado. Entonces tenemos el Aquiles del pasado, al Aquiles contemporáneo, que también tiene un talón que se va develando a través del relato y la novela, con mucho sufrimiento y con una situación que cualquier ser humano se vería muy frágil si se ve expuesto a esto, que tiene que batirse en un duelo a muerte. Este hombre tiene 35 años recién. Oye, Roberto, y nos pasa mucho a todos, En algún momento de nuestra existencia, de nuestra vida, estamos bien y nos pasa algo, nos sucede algo y nos vuelve frágiles. Sí. Está muy bien llevada la historia, Roberto, hasta el final, hablando del talón de Aquiles. Unas ganas de contar el final, Roberto, me dan unas ganas de contar el final, pero no puedo. Cierto. ¿Cómo? Claro, dejémoslo bien cubierto. Pero es la fragilidad, tú dices muy bien las cosas. El ser humano, fíjate que yo que hago clases, yo soy profesor, como tú mencionabas en algún minuto, le digo a los alumnos que les enseño liderazgo, les enseño negociación, les enseño todo lo que hoy día se denomina, curiosamente, habilidades blandas, a pesar que parece que son las habilidades duras. La fragilidad, uno tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Y el lado luminoso es aquello que nosotros observamos, que vemos y que está presente. Y el lado oscuro es nuestra intimidad. Como dirían los americanos, virtudes públicas, vicios privados, digamos. Que es lo que le pasa al personaje. Sí. ¿Cómo vas haciendo? Esta es la pregunta también de rigor a los escritores. ¿Vas generando los personajes, la historia? ¿Te sientas a escribir o esto demora días, en la noche te viene la idea de un personaje, lo empiezas a escribir en ese momento? ¿Cómo haces eso? Mira, en el caso mío, te vas a reír, la forma en que yo lo hago es primero pensar en una historia, cuál es el comienzo y cuál es el final. Y ahí voy construyendo cómo voy llevando ese camino hacia el final, que también muchas veces me ha ocurrido y me he descubierto manejando, pensando en los personajes. O sea, me aparece la idea de un personaje que puede ser útil para el constructo, y voy pensando y voy entonces elaborando quién es, qué hace, con quién vive, cómo se conecta. Y después que eso está en mi cabeza, lo llevo a los diálogos o le hago un desarrollo mayor. ¿Te das cuenta? Puede ser caminando. Yo camino mucho, me gusta caminar mucho. Entonces, cuando voy caminando, y a veces voy, diríamos, con cualquiera perdido, medio volado, digamos. Claro. Estoy pensando en cómo incorporar el desarrollo del guión, o un personaje que pueda contribuir de mejor manera a la novela, o en este caso a un cuento, si se tratará de eso, digamos. Oye, una manera bien práctica de llegar al final, porque a muchos les complica muchísimo. Es más, muchos escritores tienen la opción de 3 o 4 finales. Claro, claro.
Mira, Bueno, bueno. en mi caso yo no sé por qué, no sabría explicarte. Yo parto con un final que ya lo tengo en la cabeza, lo Ya. tengo instalado. Y Buena. entonces, como lo tengo instalado, hago así, es como construir hacia atrás. No sé si me explico, probablemente esa es la lógica. Tengo el final y empiezo a construir hacia atrás. Y después, claro, se lee de comienzo a fin, digamos. Pero el autor construyó el final al comienzo porque se le ocurrió cómo lo iba a resolver en la situación, digamos. ¿Será así la vida, Roberto, para aquellos que somos más creyentes de que existe un creador y sabe nuestro principio, nuestro final, y nosotros tenemos que recorrer toda la historia hasta llegar ahí? Hasta llegar a, yo soy Interesante. igual que tú, creyente, por tanto siempre hay un designio, por así decirlo, diría Spengler, un fino que tú tienes que recorrer. Quizás a uno le apura el conocer el final, digamos, a pesar que el final lo conocemos, todos los seres humanos, estamos envueltos en esta relación vida-muerte, que voy a aprender a entender cuál es el sentido último, digamos, cuánto puedes hacer. Muchos dicen amar lo que más puedas durante tu vida, a las personas y a tus semejantes, digamos, es el gran destino de hacer bien, hacer el bien, etcétera, etcétera. Sí. ¿Te das cuenta? Pero bueno, interesante, es como un autor, no yo, digamos, un autor cualquiera, es un pequeño dios, digamos, que Sí, pues, de alguna es forma verdad, pues. maneja Sí. la historia del individuo, los personajes que están involucrados, digamos. A propósito de Aquiles, Roberto, estamos hablando con Roberto Vega, licenciado en Educación, profesor de Historia, y además escritor de la novela Guarda tus lágrimas. A propósito de Aquiles, ¿qué personaje de la historia a ti te habría gustado ser? Más que ser, conocer. Esa pregunta siempre me la he hecho. A mí dos personajes que la verdad que me sorprenden en la historia. Uno es Cristo, sin lugar a dudas. Cómo ese personaje logra cambiar la historia de la humanidad, definitivamente es una cosa y una forma tan sencilla, digamos. Y el otro personaje, ya pensando en mi historia más dura, digamos, es Napoleón Bonaparte, digamos. Fíjate que yo alguna vez leí la biografía de Emil Ludwig, de Napoleón Bonaparte, impresiona, porque él, acuérdate, tenía una estatura muy baja, una formación militar, no tener una familia que lo llevara a la condición militar. Él logra tomar el control de generales franceses de una manera impresionante, con anécdotas increíbles, cuando le dicen, te la cuento, digamos, en una de ellas, llega a un salón, Versalles, ¿no es cierto?, y él se va a sentar, y uno de los generales se acerca y le dice que él tiene que sentarse en la cabecera de la mesa. Y la respuesta de Napoleón dice, donde yo me siento está la cabecera. No sé si me explico. Buena. Entonces, ¿te fijas? Esa es la autoridad. De haber tenido una fuerza de carácter, un temperamento realmente impresionante para lograr ese estado de control, al punto de que sea coronado emperador. Imagínate lo que llega. No solo el general de la República, sino un emperador. Hay un general, también se cuenta una anécdota, de un general que le escribe a su esposa y dice, hoy día me voy a reunir con el Corso. Hoy día él va a saber qué es hablar con un general francés. Oh. Primera carta. Segunda carta, estoy destinado a Egipto. Hay toda una pasión por decir, a este lo voy a poner en su lugar. Segunda carta, me destinó lo más lejos posible, ¿no? Y qué mal terminan siempre estos personajes, ¿eh? Me estaba acordando del final de Napoleón a propósito de signos. Una auditora hace algunas semanas, entrevistando a otro escritor, me decía, pregúntale esto, por favor, que a propósito de las palabras que a veces, los conceptos que faltan, ese concepto súper importante dentro de lo que tú estás contando, y de repente te falla la palabra precisa. ¿Cómo lo haces cuando te sucede eso, Roberto? No, eso es una interrupción, eso es un problema muy serio, porque fíjate que una palabra puede cambiar la frase completa, e incluso puede cambiar el decurso del acontecimiento. Por tanto, eso te obliga a revisar, buscar la palabra. Yo en mi caso, muchas veces, de conversar con las personas, yo aquí recurro a amigos que son guionistas, dramaturgos, literatos muchas veces, y le hablo, y le digo, mira, estoy entrampado en esto. ¿Cuál sería la forma correcta de expresarlo? Y van apareciendo. Y eso te puede tener un par de semanas, una semana completamente detenido, porque incluso te pasa, escribes el párrafo, escribes el relato, y lo lees y lo abandonas. Y lo escribes creyendo que ya tienes la versión, y vuelves sobre él y dices, no es esto lo que quiero. Y ahí te demora. O sea, un trabajo que es muy lento desde ese punto de vista. Bueno, debe ser terrible cuando pasa muchas veces. Ojalá que suceda lo menos posible. Tengo el libro en mis manos, Roberto. Lo vamos a regalar la próxima semana. Ojalá tú estuvieras acá para darle ahí. Fantástico. Así que te agradecemos muchísimo. ¿Esto se está vendiendo también digitalmente?
Sí, está en ¿Sí? Busca Libre, está en Amazon, impecable, está en la propia página de Forja. Ujú. A mí me da la impresión que Busca Libre es el que te permite mayor rapidez y en la entrega, digamos, Claro. y certeza. Ujú. Está en los sistemas digitales si uno no quiere ir a una librería física, digamos, afortunadamente. De Editorial Forja, entonces, Guarda tus lágrimas, escrita por Roberto Vega, quien ha tenido la gentileza de darse el tiempo para conversar con nosotros. Roberto, muchísimas gracias. No, a ti, Luis, te mando un abrazo a la distancia, que estén muy bien y ojalá a las personas que no hayan escuchado les haya interesado mi trabajo y puedan acceder a él. Eso te lo aseguro. Y ojalá que vengan más libros, Roberto. Vamos a estar muy atentos. Gracias. Muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. La próxima semana entonces vamos a regalar este tremendo libro. Es un gran libro, ¿ah? Y lo bueno es que no es gordito, por si acaso. Es muy agradable de leer, con letras grandes. Guarda tus lágrimas, de Roberto Vega. Un agrado haber conversado con este gran escritor. 12:58, luego nos vamos a la pausa y seguimos en No a lo mismo en Radio Sol. Sol.